Okay, so without further ado, we're going to get into today's message, 2 Thessalonians again. Entonces, vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Otra vez vamos a la segunda carta a los tesalonicenses. The title is Chosen in Him. Y el título es Escogidos en Él. What a beautiful title. Qué hermoso título. Amen. In Him. En Él. You're chosen in Christ. Fuiste escogido en Cristo. That means so much. Eso significa tanto. So if you guys remember, Paul is writing to the Thessalonians for a second time. Entonces, si recuerdan, aquí tenemos la segunda carta que se escribió por medio de Pablo a los tesalonicenses. Chapter 1, he's telling them that when the Lord Jesus returns, He will give relief to the saints. En el capítulo 1, Pablo les está diciendo a los creyentes que Dios en su regreso, Cristo en su regreso, va a consolar a los que están siendo afligidos. When He returns, Cuando Él regrese. that's when the church will have relief Es cuando la iglesia experimentará ese descanso. for suffering for doing what's right. Porque sufrió por hacer lo correcto. Okay? When others lie, you can't lie. Cuando otros mienten, tú no puedes mentir. When others steal, you can't steal. Cuando otros roban, tú no puedes robar. When others fornicate, you can't fornicate. Cuando otros fornican, tú no puedes fornicar. You have to be honest as a Christian, Como cristiano debes ser honesto. and it brings suffering Y eso acarrea sufrimiento by the world por el sufrimiento provocado por el mundo. who loves to do these things. Que ama hacer estas cosas. Okay? And also, when He returns, He's going to bring retribution to the wicked. Y también en su regreso Él traerá retribución o su recompensa contra los malvados. As it says in chapter 1, verse 9, it's eternal destruction, Como lo dice en el versículo 9, que será una destrucción eterna, away from the presence of the Lord. apartados de la gloria de Dios. Okay? He will be glorified in His saints. Él en su regreso será glorificado en sus santos On this day, en aquel día. right? That's a beautiful thing. Eso es algo hermoso. You're either in the light or you're in the darkness. O estás en la luz o en las tinieblas. You either belong to God and you're considered a saint, O le perteneces a Dios y eres llamado o considerado santo, not because of your goodness, no por tu bondad, but because God has made you holy sino porque Dios te santificó through the blood of Jesus, por medio de la sangre de Jesús and then giving you His Spirit y te dio su espíritu to continue to sanctify you. para continuar santificándote. Okay? So on that day of His return, the church, the true church, will glorify His name. Entonces, cuando Él regrese, la iglesia glorificará su nombre And we will be glorified. y seremos glorificados. Our bodies will become glorified, Nuestros cuerpos serán glorificados like His, como el suyo on that en day. aquel día. Can you wait? I can't wait. ¿Puedes esperar ese momento? Yo no. I can't wait to be changed. Yo no puedo esperar a ese cambio. Outwardly as well. Ese cambio externo también. Okay? So, it's going to be a terrifying day for those who do not obey the gospel. Entonces, para los que no obedecen el Evangelio, será un día terrible. As we see in verse 8. Como lo vemos en el versículo 8. Those who do not know God and who do not obey the gospel of God. Ese castigo será contra los que no conocen a Dios y los que no lo obedecen. Okay? So chapter 2, Paul is reminding he's dealing with this concern that the church had. Entonces, en el capítulo 2 vemos que Pablo comienza a hablar acerca del problema que la iglesia estaba enfrentando. Okay, there was already false teachings going around the early church that the resurrection had already happened. Y ya habían comenzado a circular falsas enseñanzas que decían que la resurrección ya había pasado. And according to their understanding of the Old Testament, that would mean, if they were left behind, that would mean that they are expecting the judgment of God. Y de acuerdo a la enseñanza que ya tenían acerca del Antiguo Testamento, es que si ellos habían sido
dejados atrás, que no se habían ido con el Señor, entonces estaban expuestos a la ira de Dios. If they missed the rapture, you can call it, Si ellos se les había pasado, podemos decir así, el rapto, the return of the Lord Jesus. el regreso de Jesús por su iglesia. Okay? And this would also mean that what they were hoping in, it was now over. It had failed. Esto también quiere decir que si esto ya había pasado, la resurrección, todo lo que creían entonces era un fracaso. Because they were hoping for the Lord to return and that they would be resurrected with Him. Porque en lo que esperaban, que era el regreso del Señor Jesús, ya había pasado. But they were being told that they had missed this return. Pero a ellos se les estaba diciendo que ya se les había pasado el regreso del Señor. So what's Paul doing? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Paul had made reference that he had already clearly taught them about the return of Christ. Pablo hizo referencia a otra vez comenzar a enseñarles, recordarles esto, que ya les había dado toda una enseñanza muy clara acerca del tema de la resurrección. But to fortify their understanding, he tells them very clearly the two things that would take place. Pero para fortalecer la comprensión que ya tenían, tuvo que repetirles para que la situación se aclarara. Before Jesus returned. Antes que el Señor Jesús regresara. And we see that clearly referenced in chapter 2 of 2 Thessalonians. Y aquí en el capítulo 2 de la segunda carta de los Tesalonicenses, lo vemos muy claro. Before his return, the falling away would take place, the apostasy. Antes del regreso de Jesús, dos cosas pasarían. Una de ellas sería la gran apostasía. And the second is that the man of lawlessness would be revealed. Y segundo, que el impío o el anticristo se revelaría, se manifestaría. Would enter the temple of God, Y él entraría al templo de Dios, declaring himself as God. declarándose ser Dios. Okay? These two things Esas dos cosas. would take place before Jesus returns for you. Esto pasará antes de que el Señor Jesús regrese por nosotros. Verse 5, he kind of scolds them. En el versículo 5, como que les mete una buena reprensión. You don't remember that I told you this? ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía eso? Okay? Don't be shaken No sean conmovidos in regards to these en things. cuanto a estas cosas. Okay? Then he goes on to give us more detail about the coming of the Antichrist. Y luego continúa dándonos más detalles acerca del anticristo. This lawless man. Ese hombre impío. This man that the embodiment of lawlessness. Ese hombre que literalmente tomará forma la maldad o la impiedad. Okay? Would come, and lawlessness, as we see in Matthew 24, would increase on the earth. Y vemos en Mateo 24 que Jesús dijo que la maldad incrementaría, y es justamente lo que este hombre será. And the scripture teaches us that the spirit is already at work. The spirit of the Antichrist, the spirit of lawlessness is already at work. Y las escrituras nos enseñan, ya nos ha dicho, que ya existe este movimiento de anticristo que ya está operando en el mundo. Okay? Correct? Don't you see it at work? ¿Poco no lo ven que está activo esta impiedad en el mundo? All you have to do is look at the news. Lo único que tienes que hacer es darle un vistazo a las noticias. Alright, the spirit of lawlessness is at work. Ese espíritu de impiedad ya está activo, está operando. Or go downtown on Halloween. O vayan al centro de Ensenada en Halloween. And you'll, or in the Day of the Dead, you will see that there is a love for evil. O cuando celebran el Día de los Muertos, se van a dar cuenta que hay una maldad exagerada. Our world is broken, it's corrupt, Nuestro mundo está roto y está corrompido, filled with wickedness. lleno de maldad. Right? And it's getting worse. Y cada vez empeora. The world is falling apart. El mundo se está desbaratando. And there is one great hope. Y existe una sola esperanza. There is a great light that shines in the darkness. Hay una gran luz que resplandece en las tinieblas. That is the blessed hope. Y esa es la bendita esperanza. Our Lord Jesus. Nuestro Señor Jesús. Okay, the righteous King. El juez, perdón, el Rey justo. Who is returning. Que regresa. And the exact time that God has appointed for him. En el momento exacto que Dios lo ha establecido.
and He will make all things right. Y Él hará que todas las cosas estén bien. Okay? So he goes on to tell us in chapter 2 that at His return, He will just annihilate the Antichrist. Y nos dice la Escritura en este mismo capítulo 2 que Jesús en su regreso simplemente va a destruir al anticristo. He doesn't have to do anything, he doesn't even have to do any fighting. All He has to do is return. Ni siquiera lo vemos que va a tener que pelear, Jesús simplemente tiene que volver. Have you ever gotten a fight and you win just by going to the fight? ¿Alguna vez ganaste una pelea simplemente porque estuviste ahí sin tener que meter las manos? You just walk in the ring, the guy falls over. Simplemente entraste al ring y el hombre cayó de espaldas. That's our Lord. Ese es nuestro Señor. Do you remember Jesus in the garden ¿Te das cuenta o recuerdas a Jesús en el jardín before they took Him to crucify Him? antes que lo tomaran para crucificarlo? They asked if He was the one. Hicieron la pregunta que quién era, que buscaban al Señor. What does He say? ¿Y qué les dijo? I am. Yo soy. What happened? ¿Y qué pasó? They all just fell back to the ground. Todos cayeron al suelo. That's power. Eso es poder. You need to know who He is. Necesitamos conocer quién es Él. And when He returns, Y cuando Él vuelva, it says in chapter 2, verse 8, lo dice en el versículo 8 del capítulo 2, that this Antichrist will be slain by the breath of Jesus' mouth and the brightness of His coming, or the appearance of His coming. y vemos en el versículo 8, dice que el Señor matará a este hombre con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Okay, so we continue to go through and look that this Antichrist, when he comes and when he is revealed, that he will deceive the world. Entonces, nosotros comenzamos a ver que cuando se manifieste este hombre, el anticristo, el mundo va a ser engañado. Okay, and we are warned as God's children to also be on guard so that we are not deceived. Y como hijos de Dios se nos alerta o advierte que nosotros mismos estemos en ese estado de alerta para no ser engañados. Because if it's possible, the Antichrist will even deceive the elect of God. Porque si fuera posible, hasta los escogidos de Dios serían engañados. So we need to watch and we need to pray. Entonces necesitamos estar alerta y orar. And as Jesus told the disciples in Matthew 24, the very first warning was not to be deceived. Y tomando en cuenta la primera cosa que le dijo a sus discípulos es que no fueran engañados. There will be many false Van a prophets, haber muchos falsos profetas and they will deceive many people. y van a engañar a muchas personas. There's many false prophets today, isn't there? Hoy hay muchos falsos profetas, ¿a poco no? Of course. Claro. People with a silver tongue Personas que usan muy bien su lengua, that are very charismatic in their personality, que son muy carismáticos en su personalidad, and they can manipulate people. pueden manipular a la gente, Very powerful in their way of dealing with people. son muy poderosos en la manera en que tratan y actúan en medio de la gente. But what spirit are they really of? Pero ¿de qué espíritu realmente son? Jesus was humble, Jesús fue humilde, lowly, fue Meek. manso and meek. y humilde. Okay? And he tells us to follow him. Y nos dice, nos llama a seguirlo a él. Not to be persuaded by people with great swelling words. Que no seamos persuadidos por gente que habla con palabras muy infladas. But more than that, the Antichrist will come with real power. Y más que esto es que el anticristo se manifestará y vendrá con un gran poder. That's what we see in verse 9. Lo que vemos en el versículo 9. He comes, this man comes with the power of Satan himself. Este hombre viene empoderado por el mismo diablo, The activity of Satan. con todo poder y señales de Satanás. Okay? Deceptive. Va a ser engañoso. Okay, now when you see these seeming miracles,
Cuando tú llegas a ver ciertas cosas que parecen ser milagros, you're going to feel strong urges to believe them. te vas a sentir muy atraído o tentado, para usar esa palabra, al creer, a querer creerlos. There's real power. Hay poder real. Okay, Satanists, they practice real witchcraft. Los satanistas practican brujería real. They practice things like astral projection, Ellos practican ciertas cosas como proyección astral, where their spirit and soul leave their body and they go put curses over homes, over neighborhoods. es donde se tienen experiencias donde se salen de su cuerpo físico, su alma, su espíritu, y entonces andan por los lugares maldiciendo a la gente, poniendo maldiciones. They practice things like levitation Practican esas cosas como la levitación, el elevarse. through spiritual power, where they are flooding or making other things float. Esto lo hacen, ellos mismos pueden flotar, pero también pueden tener ese poder para hacer que las cosas floten. Okay? Things that are supernatural. Cosas las cuales son sobrenaturales. Why? Because Paul tells us in Ephesians 6 that we are in a spiritual war. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice en Efesios 6 que estamos en una guerra espiritual. Right? That we wrestle against creatures that we do not see with our eyes. Estamos luchando contra seres espirituales que no vemos con nuestros ojos. But we see them at work all over the place. Pero vemos su trabajo, la manera en que ellos operan en todas partes. They're constantly coming against God's people. Constantemente se levantan contra el pueblo de Dios And they are governing the peoples of this world. y gobiernan a la gente del mundo. All those who hate God. Todos los que odian a Dios. All those who do not belong to God. Todos los que no le pertenecen a Dios. Okay, are swayed by the devil. Son persuadidos por el diablo. Moved and influenced and guided Movidos, influenciados, guiados. to end up doing His will Para que estén haciendo la voluntad de Satanás instead of the will of the Father. en lugar de hacer la voluntad del Padre. The Scripture tells us those who do the will of God abide forever. La Escritura dice que todos los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Have you ever meditated on this? ¿Alguna vez has meditado en esto? Have you examined your heart ¿Has examinado tu corazón? and asked yourself, do I truly want what God wants? ¿Y te has preguntado si realmente quieres lo que Dios quiere? Do I love Him? ¿Lo amo a Él? When I see what is important to Him, do I make that important to me? Cuando yo veo en las Escrituras algo que es importante para Dios, lo tomo como algo personal y yo también le doy la misma importancia. In my prayer life, do I seek God to help me do what's pleasing to Him? En mi vida de oración, yo estoy orando y buscando a Dios para poder conocer lo que es su voluntad, la cual es agradable y perfecta. That should be the heart of every genuine Christian. Ese debería de ser el corazón de todo cristiano. Jesus said, not my will, but yours be done. Porque Jesús le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. And that should be your heart. Y ese debería de ser tu corazón. Genuinely seeking His will. Genuinamente buscando su voluntad. Above your own. Above your plans. Imponiéndose sobre tu voluntad y tus planes. And above your agenda. Y sobre tu agenda, tus planes. Alright? But the world is going to follow the Antichrist. Pero el mundo va a seguir al anticristo. Atheists will follow the Antichrist. Los ateos van a seguir al anticristo. Satanists, of course. Claro que los satanistas. Jehovah's Witnesses also. Testigos de Jehová también. Mormons also. Mormones también. The Jews also. Los judíos también. Okay? Evolutionists. Evolucionistas. The New Age movement, they're going to follow the Antichrist. Todos los que creen en este movimiento de la nueva era, todos seguirán al anticristo. Roman Catholics. Los católicos romanos. Muslims. Musulmanes. Okay? Hindus. Los hindús. They are going to follow and worship the Antichrist. Van a seguir y adorar al anticristo. Okay? And anyone who does not will be beheaded. Y todos los que no lo sigan, bueno, van a ser decapitados. Or imprisoned or killed by the sword. O los van a meter en las prisiones o los van a matar. Okay? But the scripture is clear in Revelations 13 Pero la escritura es muy clara en Apocalipsis capítulo 13 that the whole world will be convinced. que el mundo entero será convencido.
by his power. por el poder que va a manifestar. Once the restrainer that holds back the Antichrist from being revealed, once that restrainer is removed, Y una vez que el que lo detiene al anticristo se ha quitado del medio, then he will come in full force. entonces el anticristo se va a manifestar con toda su fuerza. Okay? And boy, that's going to be a wild time. Y ese va a ser un tiempo muy fuerte. You need to be in Christ. Necesitas estar en Cristo. You need to be in Him. Necesitas estar en Él. Secure in Him. Seguro en Él. Standing firm. Parándote firme. With your roots down deep. Con tus raíces bien profundas. And your tree growing upward. Que tu árbol en sentido figurado vaya creciendo hacia arriba. You need to be hidden in the rock of Christ. Tú necesitas estar escondido en la roca que es Cristo. And you need your life founded upon His Word. Y necesitas que tu vida esté bien fundada en su palabra. Because if your life, is built upon His Word, you will never be moved. Porque si tu vida está sobre su palabra, fundamentada sobre su palabra, entonces jamás serás conmovido. Where do we see that? ¿En dónde vemos esto? Matthew chapter 7. Mateo 7. Okay? I believe starting in verse 24. Comenzando del versículo 24. Okay? Those who hear Jesus' words and obey them. Los que escuchan las palabras o dichos de Jesús y los obedecen. Well, you'll be like a wise man or a wise woman. Vas a ser como una mujer o un hombre sabio. Who builds his house on a rock. Que construye su casa sobre una roca. Okay? The beauty of your house means nothing. La hermosura de tu casa realmente no tiene ningún valor. The foundation is everything. El fundamento es lo que es todo la importancia. What are you founded upon? ¿Sobre qué estás fundamentado? There's only one rock. Solamente existe una roca. That's eternal. Que es eterna. Jesus said, heaven and earth will pass away. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarían. But my words will never pass away. Pero mis palabras jamás pasarán. That means if you build your life upon anything other than His Word, you will fall. Eso significa que si tú construyes tu vida sobre cualquier otra idea o filosofía, no va a estar en pie, se va a caer. You will fall. Vas a caer. Okay? The storm will hit your house. La tormenta va a golpear tu casa. Whether it's storms of this life or the storm of the judgment of God, ya sean las tormentas de la vida o las tormentas del juicio de Dios. you will fall Vas a caer when you are tested cuando seas probado because of your foundation. por el fundamento sobre el cual estás. But if you found your life upon Jesus Pero si tú construyes tu vida sobre Jesús and upon His Word, y sobre su palabra, you will never be moved. jamás vas a ser conmovido. Okay? So you need to be firm in Him. Entonces, lo que quiero decir es que necesitas estar firme en Él. And He's a beautiful shepherd. Él es un hermoso pastor. Okay? If you entrust yourself to Him, He will guard you. Si tú le confías a Él tu vida, Él te va a proteger. Paul, he writes to Timothy, and he says that he's confident that God will keep him to the end, that he entrusted himself to God, and he's confident that God will keep him to the end. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo que él estaba totalmente persuadido de que Dios lo guardaría hasta el final. ¿Por qué? Porque previamente dijo que había confiado su vida en Jesús. And he writes at the end of his life, near the end of his life, Paul writes that God had kept him even from the lion's mouth. Y casi hacia el final de la vida de Pablo, él mismo escribió que Dios mismo, el Señor, lo había guardado de la boca del león. Okay, Jesus tells us in John 10 that He is a good shepherd. Jesús nos dice en Juan 10 que Él es el buen pastor. That if you are in His hand, nothing can snatch you out of His Que hand. si tú estás en sus manos, nada te puede arrebatar de su mano. And He says, the Father who's greater than He is, no one is able to snatch you out of His Y hand. luego dice que el Padre es mayor que Jesús y nadie puede arrebatar a las personas o sus almas de las manos del Padre. The question is, are you in His hand? Pero aquí la pregunta es, I'm sorry, I missed the last Are one. you in His hand? La pregunta es, ¿estás en sus manos? Are you in His hand? ¿Estás en su mano? Truly? ¿Verdaderamente?
Many make a profession of faith, Muchos hacen cierta profesión de fe, but in works they deny Him. pero en su conducta lo niegan. They deny the power of that born-again life. Niegan el poder o contradicen el poder de esa vida de haber nacido de nuevo. They're a Christian by name, Son simplemente cristianos por nombre, but they have a secret life, pero tienen vidas secretas, a sin life, tienen vidas pecaminosas. love for the world, Aman al mundo, love for vanity, aman la vanidad and not a love for y Christ, no aman a Cristo, not an obedience to no Christ. obedecen a Cristo. True love for Him produces obedience. El verdadero amor hacia Jesús produce obediencia. Jesus says in John 14:15 or 15:14, I forget which one. It says, "If you love me, keep my commandments." Jesús dijo en el Evangelio según Juan, Huh? dijo él, si me aman guardarán mis mandamientos. Is it 14:15? Okay, yeah. Perhaps John 14:15. If you love me, keep my commandments. Creo que está en el capítulo 14, versículo 15. Si me aman guardarán mis mandamientos. Do you love Him? Sí, está en el 14, 15. ¿Lo amas? Then obey Him. Obedécelo. Faith without works is dead. La fe sin obras. If you have been saved through faith, Si has sido salvo por medio de la fe, then because of that faith, there's going to be obedience to entonces His Word. por causa de esa fe vas a experimentar obediencia hacia que se van a ver en obras. If you have believed Him, Si has creído en él, if you've heard the gospel, si has escuchado el evangelio and you believe it, y lo crees, you truly believe it, verdaderamente crees, and the Word enters your heart, y la palabra de Dios entra a tu and the corazón, seed of God enters your heart, y la simiente de Dios entra a tu the corazón, seed of His kingdom, la semilla de su reino. then it should produce obedience Entonces esto debería de producir obediencia to follow Him, para seguirlo a él, to love para Him, amarlo a él, to love the para gospel. amar el evangelio. Now the law is a delight to you. Ahora la ley de Dios es un deleite. The law that was against you, La ley que antes estaba contra ti, those big great canons of God's law, esos cañones que apuntaban directamente hacia ti, los cuales son o eran la ley de Dios, those 10 canons esos 10 cañones aimed at your face, estaban apuntando directamente a tu cara. ready to kill you Estaban listos los mandamientos para because matarte of your sin. por tu pecado. What is the wages of sin? ¿Cuál es la paga del pecado? Death. Muerte. What is the wage of lying? I'm sorry. What is the wage of lying? ¿Cuál es la paga de mentir? Death. Muerte. What is the wage of adultery? ¿Cuál es la paga del adulterio? Death. What is the wage of being greedy, ¿Cuál es la paga de ser avaricioso covetous? o codicioso? Death. Muerte. Death. Muerte. What about stealing? ¿Qué tal robar? Death. Muerte. What about murder? ¿Qué tal homicidio o matar? Death. Muerte. Not just physical murder. No estamos hablando de simplemente matar a otros físicamente. The Apostle John, he says in 1 John, he says that if you hate your brother, you are a murderer in your heart. Juan en su primera carta dice que si tú odias a uno de tus hermanos, tú eres un homicida. Jesus says in Matthew chapter 5, it's 5, I believe, if you look at a woman with lust, you commit adultery in your heart. Y Mateo registró que Jesús dijo 5:27. en el capítulo 5, versículo 26, que si tú tienes a un hermano y lo odias, entonces ya lo has matado. Oh, and adultery. If you look I'm at sorry, a woman I'm with sorry, lust, I'm sorry. I missed it. Si ves a una mujer y la codicias en tu corazón, entonces ya cometiste adulterio con ella. Right? Death. The price is death. El costo para eso, o la paga, es muerte. But what about the great command to love God with all of our heart, mind, soul, and strength? Pero ¿qué tal el gran mandamiento de amar a Dios con toda la mente, fuerza y corazón? The price is death. La paga es muerte. Okay? That's the wage for sin. Esa es la paga del pecado. We need to run to Christ. Necesitamos correr a Cristo. We need to be in Christ. Necesitamos estar en Cristo. If you jumped out of a plane, and we say this over and over, but it's a good analogy.
Nosotros usamos esta analogía o comparación. Si nosotros nos aventáramos de un avión, Okay? Would you, and someone said, is your parachute, is it on securely? y te hicieran la pregunta antes de aventarte del avión, te dijeran, ¿ya tienes bien puesto tu paracaídas? Would you say, well, I think so, it's not a big deal. ¿Tendrías una actitud indiferente, algo así como, no sé, a lo mejor, yo creo, I'll find out me voy a dar cuenta when I jump. cuando me brinque? You wouldn't do that No harías eso, unless you've lost your a mind. menos que estuvieras loco. Well, let me check. Bueno, revisarías. Oh, thanks for asking. Gracias por preguntar. Okay, the string's here. Make sure that it's packed correctly. Me aseguraría que estuviera el chicotito que tienes que jalar, que estuviera bien amarrado. You make sure that the drunk man didn't fold your parachute for you. Te asegurarías de que el que envolvió el paracaídas no estaba borracho cuando lo hizo. Why? You want to live. ¿Por qué? Porque quieres vivir. You have a desire to live. Tienes un deseo de vivir, A will to live. una voluntad de vivir. That's what we see in almost every human, Es lo que vemos en casi todos los humanos. right? A will to live. La voluntad o deseo de vivir. Or what about if you were on a roller coaster? ¿O qué tal si estuvieras en una de esos, I'm gonna Mexicanize it, Oh, okay. uno de estos juegos que vienen aquí a las ferias, en manera de esos altotes que te da miedo subir? Is it the same thing here? Yeah. Yeah. Okay. Once a year in the States. Oh, okay. Like the fair? Yeah. Oh, the fair. Yeah. Are you going to make sure that the bar is on or your belt is on, or you say, it doesn't matter? Cuando te sientes ahí te vas a asegurar de que el fierro que baja, que esté bien apretado, que se atore bien, o simplemente te vas a sentar. You want to make sure. Tú revisas que esté bien. What was it? Y si no cierra rápido, le hablas a uno y le dices, I no want to cierra, live. quiero vivir. And yet it comes to Christ, the most important thing in all eternity. Y cuando llegamos a las cosas más importantes, que es la eternidad, The most important topic, theme. el tema más importante, Where are you going after this ¿a life? dónde vas a ir después de esta vida? When you step out of this life Cuando tú salgas de este mundo and into eternity, y entres a la eternidad, are you in Christ? ¿estás en Cristo? Or are you an enemy of God? ¿O eres un enemigo de Dios todavía? If you're not in Christ, Si no estás en Cristo, you're his enemy. eres un enemigo suyo. Okay? Doesn't Jesus say that? ¿A poco no dijo eso Jesús? Yeah, he does. He says, if you're not for me, you are against me. Él lo dijo, si tú no estás con Él, estás contra Él. If you're not gathering with me, you are scattering. Si tú no estás trabajando juntamente con Él para juntar, entonces estás esparciendo. The scripture again tells us that God is light and in him there is no darkness at all. Nos dice la Escritura una vez más que en Él no hay tinieblas, Él es luz. Okay? There's no darkness in God. En Él no hay tinieblas. So either you walk in the light as he is in the light and have fellowship with the saints, Y o caminas con Dios en la luz porque Él está en la luz y tienes compañerismo con los santos, or you walk in darkness. o caminas en las tinieblas. You're not walking with a little bit of light. No hay tal cosa como estás caminando con un poquito de luz. Okay? The scripture is clear. Read 1 John. Lee la primera carta de Juan, es clara. And John tells us very clearly that if we say we know him but we walk in darkness, we are liars. Y Juan lo dice con mucha claridad que si nosotros decimos que lo conocemos We are liars, the truth is not in us. y andamos en tinieblas, entonces somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. So clear. Es bien claro, Black and white. blanco y negro. Okay? Where do you stand? ¿En dónde estás parado? Where do you stand? ¿En dónde estás parada? That's the question. Esa es la pregunta. And this is for for the youth as well. Y esto también es para los jóvenes. Okay? The youth who are able to understand what is right and what is wrong. Los jóvenes que ya tienen la capacidad de comprender entre lo bueno y lo malo. You need to think about where you stand. Necesitas pensar sobre qué estás parado o parada. Do you know God? ¿Conoces a Dios? Do you truly love him? ¿Verdaderamente lo amas?
Or do you just love video games? ¿O simplemente amas videojuegos? Do you love being popular at school? ¿Amas la popularidad en la escuela? Or gossiping at school? ¿O chismear en la escuela? Okay? Or do you love thinking about the world and never thinking of Christ? ¿O amas pensar en el mundo y nunca pensar en Cristo? Right? What's in your heart? ¿Qué hay en tu corazón? What does Paul tell the Corinthians? Examine yourself to see whether you are in the faith. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios? Examínense a ustedes mismos para ver si están en la fe. Okay? That's a great piece of advice. Ese es un gran consejo. Okay? And the people he was writing to they were dealing with a lot of carnality. Y las personas a las cuales les escribió eso eran personas que vivían en vidas muy carnales. There was sexual immorality going on. There was different sins being practiced. Habían pecados que se estaban practicando, uno de ellos el más fuerte era fornicación, que no se podía ni siquiera nombrar entre ellos. And he was saying, hey, examine yourself. Y les dijo, examínense a ustedes mismos, See if you're in Christ. para que se den cuenta si están en Cristo. Examine your parachute. Examina tu paracaídas. The scripture even says in one place, put on the Lord Jesus La Christ. Escritura misma dice en cierto lugar, pónganse o vístanse del Señor Jesucristo. Put him on. Vístanse de Él. Be in Christ. Estén en Cristo. The scripture says the believer is hidden with Christ in God. La Escritura dice que el creyente está With escondido, God in Christ. está escondido en Dios con Cristo. Okay? You are hidden in Him. Estás escondido en Él. Are you in Him? Estás en Él. Throughout the week, are you in Him? En el transcurso de la semana estás en Él. In the night, in the evenings, are you in Christ? En las noches estás en Cristo. At work, are you in Christ? En el trabajo estás en Cristo. Okay? When you're watching TV, are you in Christ? Cuando estás viendo televisión estás en Cristo. Are you in Christ in your home? Estás en Cristo cuando estás en casa. Or when you're out? Cuando andas en la calle. When you play soccer? O cuando juegas fútbol. Are you in Christ? Estás en Cristo. That's my prayer Esa es mi oración. for all of us. Por todos nosotros. That we should all be examiners of our own hearts. De que todos seamos examinadores de nuestro propio corazón. Okay? Do I examine mine all the time? Me examino a mí mismo todo el tiempo. Much more than I examine your heart. Más de lo que examino el tuyo. I cry a lot to the Lord. Clamo mucho al Señor. Lord, change me. Señor, cámbiame. Forgive me. Perdóname. On my face. Caigo sobre mi rostro. Change me. Cámbiame. Lord, I need you. Te necesito, Señor. Okay. So people will be deceived. Entonces, la gente será engañada. And the point we've made repeatedly is it's their fault. Y el punto que aclaramos es de que será la culpa de ellos. Because the scripture is clear, they did not receive the love of the truth so as to be saved. Porque la escritura es clara que ellos no recibieron la verdad, el amor de la verdad para ser salvos. You see, the gospel, it tells us in 2 Thessalonians that God calls us through the gospel. Y en esta carta nos damos cuenta que Dios hace el llamado por That's in verse 14. medio de la predicación del Evangelio. Okay? It was for this He called you through our gospel. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio. So when the gospel is proclaimed, Entonces, cuando el Evangelio se proclama, people either reject what they hear in unbelief, la gente rechaza lo que escucha en incredulidad or they believe what they hear. o creen lo que escuchan. They either become harder or they humble themselves. O se endurecen más o se humillan a sí mismos ante Dios. And God tells us to humble ourselves. Y Dios nos dice que nos humillemos a nosotros mismos. Read the letter of James. Lee la carta de Santiago. He tells you to weep and mourn. Dice que llores, que te lamentes, Let your laughter be turned to sorrow. que si estás contento, que se convierta en It tristeza. says, cleanse your hands, you sinners. Dice, lávense o purifiquen sus manos, pecadores. Purify your hearts, you Que double-minded. también sus corazones sean purificados, hombres de doble ánimo. Humble yourself in the sight of God, Humíllense a sí mismos ante los ojos de Dios, and He will lift you up. y Él los exaltará. Beautiful, beautiful book. Hermosa carta. Amen. Okay? Humble yourself.
before God. Humíllate a ti mismo ante Dios. You need Him. Lo necesitas. Give up doing things your way. Cede o entrega las cosas que las haces a tu manera. Live for His will. Vive para su voluntad. Surrender your heart Rinde tu corazón to Him. a Él. Okay? He calls and He calls. Él llama y llama. We remember again Stephen saying to the religious leaders that they always resisted the Holy Y Spirit. recordamos a Esteban que acusó a los fariseos que siempre ellos resistían al Espíritu Santo. Which means the Holy Spirit is calling the Pharisees, Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo estaba llamando a los fariseos, convicting them, trayendo convicción, revealing to them, this is the Christ. revelándoles que Él de hecho era el Cristo. Nicodemus said, we know that you are a teacher sent from God. Nicodemo afirmó y dijo que ellos sabían que Jesús era enviado de Dios. Correct? That what he said, John 3? En Juan 3, eso dijo. Yeah, go read it. Léanlo. We know. Sabemos, They knew. ellos sabían. Which is why they were committing blasphemy of the Holy Spirit by willfully rejecting what they knew to be true. Y es por eso que estaban cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo, porque sabían y voluntariamente estaban contradiciendo, resistiendo lo que el Señor estaba haciendo. And this is the only sin that you cannot be forgiven for. Y ese es el único pecado del cual no puede ser Is perdonado. by continually rejecting the only way to be saved. Es al continuamente rechazar la única manera de ser salvo. Rejecting the Spirit of grace. El rechazar el Espíritu de gracia. Okay? If someone says, here's a lifeboat, and you reject it, you reject it, you reject. Si alguien te guía hacia una panga donde la cual te puedes subir y ser salvo y tú la estás haciendo a un lado y luego rechazando, Okay? Then we could safely say, you're rejecting the only way to be saved. podríamos decir con mucha seguridad, estás rechazando la única manera de ser salvo. And because of that action, you're not going to be saved. Y por causa de esa acción no vas a ser salvo. You can't be saved. No puedes ser salvo. Because you're refusing to receive life. Porque estás resistiéndote o rehusando recibir vida. Jesus told the religious leaders, you refuse to come to me so that you may have life. Jesús les dijo a los fariseos o líderes religiosos que ellos se rehusaban a venir a Cristo para que tuvieran vida. You refuse Se rehusan to come to me. venir a mí. Before that, he tells them, you read the scriptures because you think that in them you find eternal life. Y antes de eso les dijo que ellos leían las escrituras porque en ellas ellos encontraban vida. But they speak of me. Pero dijo Jesús, ellas, estas escrituras, hablan de mí. So God was calling them through the scriptures. Dios estaba llamándolos a través de las escrituras. Right? They're reading the scriptures are pointing to Christ. La lectura de las escrituras los guiaban hacia Jesús. But they refused to come to Christ to have life. Pero rehusaron venir a Cristo para tener vida. You see that? ¿Sí lo ven? Okay, Luke 7:30 tells us Lucas 7:30 nos that the dice Pharisees and scribes rejected God's purpose for themselves, not having been baptized by John. que los fariseos habían rechazado el propósito de Dios para ellos, para poder tener vida en ellos, Not having been baptized by a John. no bautizarse por Juan. Okay? They refused. Ellos rehusaron. God's purpose for them was that they would come to God in repentance. El propósito de Dios era que cuando ellos llegaran a Juan, a escuchar a Juan, se acercaran para que ellos se bautizaran con el bautismo de arrepentimiento. Okay? What was God's purpose for them? ¿Cuál era el propósito o voluntad de Dios para ellos? That they'd come and repent. Que ellos llegaran y se arrepintieran. Isn't that the call? ¿A poco no es el llamado? Isn't that what we preach? ¿No es lo que predicamos? We preach to the world, repent! Le decimos al mundo que se arrepientan, Turn to God! que vengan a Dios, Believe the que gospel! crean en el And Evangelio you'll be y saved! serán salvos. And many pass by. Y muchos simplemente pasan, And many laugh. y otros se ríen, Many call us y names. otros nos insultan, And some believe. y otros creen. Okay?
Those are chosen of God. Esos son los escogidos de Dios. Those are ones who are in Christ Esos son los que están en Cristo. when they believe. Cuando creen. How exciting. Qué emocionante. That's who you need to be. Ese necesitas ser tú. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Whoever comes to him, he will by no means cast out. Y todo el que venga a Cristo, Él jamás lo echará fuera. Okay? We either humble ourselves or our hearts become harder. O nos humillamos a nosotros mismos o se nos endurecerán los corazones. Each time God calls us, Cada vez que Dios nos llama, through the Spirit, por medio del Espíritu, or through the Scriptures, o por medio de las Escrituras, or through the preaching of the o gospel, por medio de la predicación del Evangelio, or through sending a Christian into your life to serve you. usará también el medio de enviar a un cristiano a tu vida para que puedas ser salvo. Again, look at Ensenada, how much help Ensenada has had in the name of Jesus. Veamos Ensenada, fíjense toda la ayuda que ha recibido Ensenada en el nombre de Jesús. Right? Ensenada has received more help in the name of Jesus than much of the rest of Mexico. Ensenada ha recibido mucha más ayuda en el nombre de Jesús que cualquier otra parte de México. Isn't that true? Tampoco no es cierto. Floods and floods of Christians from America, from Canada, come in all year long and they give to people. Diluvios y diluvios de personas que vienen de los Estados Unidos y ofrecen ayuda a las personas en México. Tens of thousands of tracts, Miles y miles de folletos gospel messages, con mensajes del Evangelio. so many vacation Bible schools for children. Hacen un montón de escuelitas de verano para los niños. And when they leave, we see their mark. Y cuando se van estos cristianos vemos que dejan una marca. We have neighborhoods filled with homes and gifts from Christians, including my own. Tenemos vecindades o colonias llenas del fruto de los cristianos, incluyéndome a mí. Okay? We are without excuse. No tenemos excusa. This city is without excuse. Esta ciudad no tiene excusa. Okay? But how does the city live? Pero ¿cómo vive la ciudad? The majority like this. La mayoría vive enojada contra Dios. Okay? And what will some of them say? ¿Y qué van a decir algunos de ellos? I've never seen God. Nunca he visto a Dios. He's never told me. Nunca me ha llamado. Where is he? ¿En dónde está? Or when something bad happens, they shake their fist at God. O cuando algo malo les pasa, bueno, entonces le enseñan el puño a Dios. He is all around at work. Dios está en todo lugar obrando. And when we humble ourselves, we will see him Y clearly. cuando nos humillamos a nosotros mismos, lo vemos con claridad. Okay? When he calls you, you need to listen to him. Cuando Él te llama, necesitas prestar atención. Or your ears will become closed, as it says in Isaiah. O como dice en Isaías, tus oídos se van a cerrar. It says they have closed their eyes. Dice, o los culpó Isaías, que sus ojos se habían cegado, se habían hecho They've ciegos. closed their ears and their eyes are almost closed, I believe it says. Taparon sus oídos y cerraron sus ojos, dice la Escritura. They have closed their ears. Ellos han cerrado sus oídos. What happens when your child gets in trouble? ¿Qué pasa cuando uno de tus niños se mete en problemas? I don't know about yours, but mine go like this. No sé los tuyos, pero los míos se tapan los oídos. Like, hey, did you do this? Les empiezo a decir, ¿qué hiciste? Y se tapan los oídos. That's what the children of Israel were doing, Es lo que hacían los hijos de Israel, that Isaiah is talking about. de los cuales Isaías se refería. And Jesus rebukes the Pharisees for this. Y Jesús, Él reprende a los fariseos por esa acción. Okay? And quotes this passage to them, Y les cita ese pasaje a ellos. closing their ears, Taparon sus oídos okay? And their eyes, so that they do not hear. y cerraron los ojos. Taparon sus oídos, cerraron los ojos para no ver. Otherwise, they would be saved. De otra manera hubieran sido salvos. So he goes on to say. Es lo que dice. Okay? If they did see, if they did hear, they would be saved. Si ellos hubieran visto o aceptado lo que estaban viendo y aceptado lo que estaban escuchando, hubieran sido salvos. So who is he talking to? Entonces, ¿a quién les hablaba? Jesus was talking to Pharisees. Él les estaba hablando a fariseos. He was talking to Jews who had received the law their entire life.
Les estaba hablando a judíos que desde niños habían escuchado la ley. They grew up with the law. Crecieron con la They ley. knew the laws of Moses. Conocían las leyes de They Moisés. knew about the promises. Conocían las They promesas. knew about the covenant. Conocían los pactos. Okay? And they had been Y rebellious. habían sido rebeldes. Rebelled against Se God. habían rebelado contra Dios. And against His word. Contra su palabra. And now He sends His Son. Y ahora en ese momento había enviado a su hijo. And they didn't even see Him Y ni siquiera lo vieron. because they had closed their Porque eyes. habían cerrado los ojos. He rebukes them Y los reprendió. through the prophet Isaiah. Por medio del profeta Isaías. Gracias. Thanks. So we went through Acts chapter 13, Entonces, repasemos Hechos capítulo 13. and we looked at the preaching of the gospel to the Y Gentiles, vemos la predicación a los gentiles. and how at first Paul and Barnabas preached the gospel in the synagogue to the Jews. Y vimos cómo es que Pablo y Bernabé les predicaban a los judíos. Okay? And what happened at first? ¿Y qué pasó al principio? The Jews were excited. They received it. They said, "Come back." Los judíos recibieron ese mensaje con mucha alegría y les pidieron que regresaran. Okay? But when they came back the next Sabbath day, excited dogs. Digo, pero si están emocionados. When they came back the next Saturday, the Sabbath, the whole town had showed up at the tabernacle. Y cuando regresa Pablo y Bernabé el siguiente sábado, ven que toda la ciudad se había reunido para escucharlos, To hear the gospel. para escuchar el evangelio. And what happened in the heart of the Jews? ¿Qué pasó en el corazón de los judíos? The Jews who believed that salvation was for them. Los judíos, quienes creían que la salvación era para ellos, God had called their forefather que Dios había llamado a sus padres and had given him the promises. y que Dios le había dado a él And the las law of promesas Moses, y la and the ley de covenant. Moisés, y los Okay? pactos. That it was for them. Era para ellos. And so then when they see the Gentile world coming to hear the gospel, their heart became jealous. Entonces, al escuchar y ver los judíos que el evangelio ahora se les estaba predicando a los gentiles y al mundo gentil, entonces se llenaron de envidia. And that envy, that jealousy, caused their heart to reject the gospel. Y esa envidia y celo, bueno, provocó en sus corazones, o produjo en el corazón que rechazaran el evangelio. There's an early church father named Clement, Y hay un padre de la iglesia que se llamó Clemente, and he tells us what happened in Corinth right after Paul. y él comentó qué es lo que pasó en Corinto después de Pablo. And they actually changed. They actually became a beautiful church Y de hecho cambiaron, llegaron a ser una iglesia muy hermosa for a time. por un tiempo. Okay, but then what happened was envy and jealousy started to enter their hearts, Pero ¿qué pasó? La envidia y el celo comenzó a entrar a sus corazones and it started to destroy them again. y otra vez comenzaron a ser destruidos. And so Clement, he writes, I don't remember how many pages, but he writes a long passage pointing out how the sin of envy has been from the beginning and has destroyed hearts. Pero Clemente escribió un documento muy largo hablando acerca de la envidia desde los principios, cómo es que se manifiesta y qué alcances tiene. Even from the heart of Cain. Aún, o comenzando mejor dicho, con el corazón de Caín. It was envy, it was jealousy. Su envidia fue celo. That stirred in his heart. God warned him, and he still followed through and murdered his brother. Fueron esas dos acciones que se despertaron en el corazón de Caín, por lo cual Dios se acercó y le advirtió. And then he points out men all through history to that point that had been moved by envy. Y entonces Clemente en ese documento, él explicó cómo ciertos hombres que destacaron en la historia del hombre hasta su tiempo, cómo ellos habían sido consumidos por la envidia. Even the scripture tells us that Pilate recognized that the Pharisees had handed over Jesus out of
envy. Hasta la escritura nos señala que Poncio Pilato se había dado cuenta de que era envidia y celo que había operado en los judíos para entregar a Jesús. Okay? And even though they saw and they knew that he was from God, they handed him over to be crucified. Y aun cuando ellos reconocieron que él venía de Dios, lo entregaron para que fuera crucificado. I mean, even Jesus said, if you don't believe me, at least believe my works. Y Jesús dijo, bueno, si no me creen a mí, por lo menos crean en las obras. They at least saw his works. Por lo menos vieron lo que hacía. They saw the dead raised. Vieron a los muertos resucitar. Maybe God is at work. Bueno, a lo mejor Dios no está obrando realmente. They saw demon-possessed men healed, Vieron a endemoniados ser sanados, free, liberados, clothed, vestidos in their right en minds. un sano juicio. They saw him take loaves of bread and fish and multiply it to feed thousands of people. Vieron que con unos pedazos de pan y algunos peces, miles de personas fueron alimentadas. Okay, just 3.5 years filled with endless miracles. Por lo menos 3 años y medio llenos de milagros. They knew that God was there, Sabían que Dios estaba allí, but it destroyed what they had going on. pero habían destruido, Their reputation, their religiosity, it would destroy those things. Pero la religiosidad que obraba en estos fariseos destruía todas las obras que Jesús estaba haciendo. What they had going on is what it is. Does that make sense? Yeah, well, Yeah. at first it didn't, but then... Okay, sorry. I It's said okay. it in normal terms. Yeah, it's okay. Okay? And because of envy, they handed him over. Y por causa de la envidia entregaron a Jesús. Even Pilate knew that Jesus was innocent. Aún Pilato sabía que Jesús era inocente. He examined Jesus, Examinó a Jesús. could find nothing wrong. No pudo encontrar nada malo. And even while he was being falsely accused by the Jews, none of their stories lined up. Y aún cuando escuchaba muchas acusaciones contra Jesús que venían de los judíos, ni una de las historias encajaban, todas se contradecían. What was his accusation? ¿Cuál fue la acusación? What was on the plaque above his head? ¿Qué puso en ese letrerito que escribió Poncio Pilato? He's the king of the Jews. Él es el rey de los judíos. That's why he was crucified. Por eso lo crucificaron. That's what they put. Es lo que They put escribió. a crime. Es lo que escribió. Why are you on the cross? Porque cuando a una persona la colgaban en una cruz ponían una placa y eso decía qué crimen habías cometido. He was there because he is king. Y el crimen de Jesús fue He's the que king of era el kings, rey de baby. los judíos. Él es el rey de rey de reyes, bebé. He's my king. Él es mi rey. Amen. Okay? And I pray that he's yours. Y oro para que él sea tu rey. Not by word alone. No solamente por lo que dices, Because God knows. porque Dios lo sabe. Don't just say, yeah, Jesus is king. Sí, sí, Jesús es el rey, sí. And you walk out and you're somebody else. Y te vas de aquí y eres otra persona completamente diferente. He needs to sit on the throne of your heart. Él necesita estar sentado en el trono de tu You corazón. need to give him everything. Necesitas darle todo. Deny yourself, Niégate a ti mismo. pick up your cross, Toma tu cruz. and follow Christ. Sigue a Cristo. Or you cannot be his O disciple. no puedes o podrás ser su discípulo. Luke 9:32. Lucas 9:30. Okay? You must lose your life Debes perder tu vida to find eternal life. para encontrar la vida eterna. Okay? What will a man give in exchange for his soul, the scripture La says. escritura dice, ¿qué dará el hombre por su alma? A Okay? cambio de su What alma. is worth your eternity? ¿Qué vale la pena tu eternidad? What in this life En esta vida is worth eternity without God? vale la eternidad. ¿Cómo puedo decir eso para que entienda? I understand you, but I'm trying to put it into words. ¿Qué cosa puede existir en tu vida que valga la pena no soltarla por tu eternidad?
Nothing. Nada. Nothing is worth that. Nada vale la pena. You don't get a purgatory. No existe tal cosa como el purgatorio. You don't get all these extra chances after this life. No es cierto que tienes un montón de oportunidades después de esta vida. Those are all man-made doctrines Todas esas son enseñanzas del hombre that come from demons que proceden de los demonios to deceive you, para engañarte, to take away your fear of God, para que tú no tengas temor a Dios, so that you live how you want, para que vivas como quieres, without fear of judgment. sin temer ningún juicio. Okay? That's not God's way. Esa no es la manera o camino de Dios. And once we die, it'll be too late to find that out. Y una vez que una persona muere, es demasiado tarde para que eso cambie. Okay? We need to believe His word. Necesitamos que su palabra. When He returns, when He judges, it's over. Cuando Él regrese y juzgue, todo se habrá acabado. You either believe Him now, your allegiance is to the King now. O tu alianza a este rey es ya. That's one of the terms that faith means. Remember, piso? Eso es uno de los términos o definiciones que tenía la palabra, el uso de la palabra fe, piso. Okay? Is allegiance. Es alianza. Is your allegiance to the King of Kings? ¿Tienes alianza con el rey de The reyes? King of the Jews? ¿El rey de los judíos? The King of your life? ¿El rey de tu vida? Or is Satan your king? ¿O es Satanás tu rey? Is he your God? ¿Él es tu Dios? Is he your master? ¿Es tu dueño? He's a cruel master, by the way. Por cierto, él es un dueño muy, muy cruel. Okay. There was one Satanist in New York that was converted, but he testified that while he was serving Satan, Satan had him do like more and more difficult things. ¿Existe lo dan? Yes, he's Okay. a Christian now. Existe un hombre que fue satanista y mientras él estaba en el servicio de Satanás, él ahora, ya convertido al Señor, da testimonio de que Satanás cada vez lo llevaba a que hiciera cosas más malas o más difíciles. Okay, and he spoke to Satan. He was a very serious Satanist. Y este hombre fue un satanista muy serio, And he said, muy entregado. please, it's too much for me to do all this work for you. Y tan entregado que tenía estas conversaciones con Satanás y él llegó a confesarle al diablo que era demasiado difícil lo que le estaba diciendo hacer. And Satan made him blind for a whole year to punish him. Y Satanás lo cegó por todo un año como castigo. What a great boss. Qué buen dueño. Okay, so let's get back. Envy turns our heart. Entonces regresemos al tema. La envidia hace que el corazón se endurezca. And that's what happened to the Jews. Y es lo que le pasó a los judíos. Now, you always see a trace, a remnant of some Jews believing the gospel. Siempre ves una marca de un remanente entre los judíos que creyeron en el evangelio. Okay, in Israel and also the Gentile world, there were different Jews that would come to Christ. Los judíos los vemos, pero también en el mundo gentil, que no eran judíos, vemos que habían personas o grupos que creían en el evangelio. But the majority of these turned against Paul and Barnabas and contradicted the gospel. Pero la mayoría de estos judíos se endurecieron y ellos se levantaron en contra de Pablo. Okay? And what happened? ¿Y qué pasó? They said, well, since you consider yourselves or judge yourselves unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. Y Pablo les dice, por cuanto ustedes se juzgan indignos de vida eterna, entonces iremos a los gentiles. Okay? Isn't that beautiful? ¿A poco no es hermoso? That this was an opportunity then, because of their rejection, to then bring the gospel to the Gentile world. Eso era una oportunidad que se abría para el mundo gentil que escucharan el evangelio por el rechazo de los judíos. And that's what the scripture prophesies. Y eso es lo que la escritura profetizó. Let's read Galatians chapter 3. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Let's see. Here it is. This is beautiful. 3
verse 8 and 9 and 14. Capítulo 3, versículos 8 y 9 y luego el 14. Okay? The scripture, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel beforehand to Abraham, saying, all nations will be blessed in you. So then those who are of faith are blessed with Abraham, the believer, in order that in Christ Jesus the blessing might come to the Gentiles, so that we would receive the promise of the Spirit through faith. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, versículo 14, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. This is beautiful. Esto es hermoso. Now Paul is writing in reference to Galatians, to Genesis. Ahora, Pablo está haciendo una referencia hacia, en Génesis. Starting in chapter 3. Y esto comienza, 15. esto te lo encuentras en Génesis capítulo 3:15 3:15 and 12:3 y 12:3 and 22:18. y capítulo 22:18. Okay, and what does Paul tell us? ¿Y qué nos dice Pablo? That the scriptures foresaw that God was going to justify Gentiles by faith. Que las Escrituras habían previsto que Dios iba a justificar a los gentiles por medio de la fe. Who's the author of scripture? ¿Quién es el autor de la Escritura? God is. Dios mismo. So, through the scriptures, he foreknew that the Gentiles would come to him in faith. Entonces, por esa misma razón de la inspiración de las Escrituras, vemos que Dios anunció de antemano que los gentiles serían salvos por medio de la fe. Isn't that beautiful? ¿Tampoco no es hermoso? Okay, and that way, and therefore he writes it in the very first book of the Bible. Y es por eso que lo vemos escrito, esta promesa en el primer libro de la Biblia. Okay, through the seed of Abraham, that all nations would be blessed. Y que de la simiente la simiente de Abraham, todas las familias, dice una versión, o las naciones de la tierra serían bendecidas. Right? And how? ¿Cómo? Through the law, Por la ley, por medio de la ley, through being born Jewish, al ser o nacer como judío, through the old covenant, los pactos antiguos, keeping the Ten Commandments. guardando los 10 mandamientos. No, through faith. No, por medio de la fe. Just like who? ¿Cómo quién? Abraham. Igual que Abraham. And I love this, it says, the believer. Y amo esto, dice el creyente Abraham. Are you a believer? ¿Eres un creyente? Do you believe ¿Crees the gospel? el evangelio? Because whether you're a Jew or a Gentile, you can be saved through faith. Porque ya sea que seas judío, que no lo sea, ¿verdad? O gentil, por creer en ese evangelio puedes ser salvo. Through the gospel Por medio del evangelio of Jesus Christ. de Jesucristo. Which is why Paul tells us in Romans 1:16, he's not ashamed of that gospel. Es por eso que Pablo en Romanos 1:16 dice que no se avergüenza del evangelio. Because it's the power of God to save those who believe. Porque es el poder de Dios para todos aquellos que creen. For the Jew first, and also the Greek. Para el judío primero y también el griego, que es gentil. Okay? That was the order. Ese era el orden. So we see Paul preaching the gospel to the Jew first. Entonces, claramente vimos a Pablo que predicó el evangelio primeramente a los judíos. And the majority of them rejected. Y la mayoría de ellos rechazaron. So then now he's free to go to the Gentiles. Entonces, después tenía la libertad, o tuvo la libertad de ir a los gentiles And present the gospel to y them. presentarles el evangelio a ellos. And the scripture says, as many as were appointed to eternal life, believe. Y la escritura dice que todos los que habían sido puestos para recibir vida eterna creyeron. And this gave great hope to the Gentiles. Y esa promesa les dio o trajo gran esperanza a los gentiles. Why? Because not only the Jews are appointed to eternal life, but also all those who put their faith in Christ. Porque ya no eran solamente los judíos que se les había hecho una promesa de vida eterna, ahora eran todos los que no eran judíos que podían tener la promesa de vida eterna. Who was the audience?
¿Cuál era la audiencia que estaba escuchando ese mensaje? Primarily Gentiles. Principalmente gentiles. Okay? Who was writing the book of Acts? ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Dr. Luke. El doctor Lucas. And who did he travel with? ¿Y con quién viajó? Apostle El Paul. apóstol Pablo. Barnabas. Bernabé. Right? A veces anduvo con él. Traveling the Gentile world. Ellos anduvieron viajando por todo el mundo gentil, Preaching the gospel. predicando el evangelio. And so this beautiful message was now being offered to the Gentile world, and they were finding out that they also can be saved. Entonces ese hermoso evangelio estaba siendo predicado a todos los gentiles y estaban conociendo que ellos también podían ser salvos. What a beautiful thing. Qué hermosa, qué cosa tan hermosa. Okay? And how are we saved? ¿Y cómo somos salvos? Through faith. Por medio de la fe. Along with Abraham, De la misma manera que Abraham, the believer. el creyente. And I love verse 14 again. It says, in order that in Christ Jesus the blessing might come to the Gentiles. Y otra vez, amo el versículo 14, dice, a fin, el propósito era de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. Now, remember that. Recuerda eso. That is the focus. Ese es el enfoque. In Christ. En Cristo. Okay? He is the one. Él es aquel. And those who are in Him are saved. Y en Él, estos son los que serán salvos. Those who are in Him are chosen. Los que están en Él, entonces ellos son los escogidos. Okay? It's Christ that is the seed of Abraham. Cristo viene siendo la simiente prometida de Abraham. Even Paul tells us it doesn't say seeds, it says seed referring to Christ. Y en esta misma carta a los Gálatas, Pablo aclara eso. Dice la simiente, no simientes, la simiente. Yeah. A ver. Okay? Christ Cristo is the seed. es la simiente. You see, the Jews, again, they thought it was by being of the line of Abraham, the bloodline of Y Abraham. estaba aclarando esto porque los judíos pensaban que esto era solamente los que descendían del linaje de Abraham. But Paul says the gospel was presented to us all the way back in Genesis. Pero Pablo está diciendo que el evangelio se presentó desde los tiempos del Génesis. Okay, that through Abraham and through his seed, ultimately, that the nations of the world would be blessed. Y él dijo, Dios le dijo a Abraham, que por medio de él, todas, o su simiente, todas las familias de la tierra serían bendecidas. And the Apostle Paul, as he's writing in Galatians, he has Genesis in his mind, in his heart. Y mientras Pablo estaba escribiendo esta carta a los Gálatas, él estaba pensando en Génesis. Okay? And what is he makes it more clear for us. Y lo aclara más para nosotros. Okay? Those who are of faith are with Abraham, Los que son de la fe, estos son de Abraham, the believer. el creyente. Okay? Not those who have Jewish blood. No los que tienen sangre judía, Not those who are of the line of Isaac. no los que son del linaje de Isaac. Because wasn't Ishmael also a son of Abraham? Porque a poco también Ismael también era hijo de Abraham. Wasn't he the firstborn? ¿A poco no fue el primogénito? Then it should be through him. Debería de ser por medio de él, But it wasn't. pero no fue por medio de Ismael. Okay? It was through God's choosing. Fue por medio de la elección de Dios. God's sovereign choosing. La elección soberana de Dios. Through Jesus, the seed. Por medio de Jesús, la semilla o simiente. Who came through Isaac, right? Que vino por medio de Isaac, ¿verdad? And Jacob. Y Jacob. And in Christ, we are saved. Y en Cristo somos salvos. Okay? What does it say? In Him, the blessing might come to the Gentiles. Para Verse que, 14. para la segunda parte del versículo 14, para que recibiéramos la promesa. So that we would receive the promise of the Spirit through faith. Para que la recibiéramos esta promesa por la promesa del Espíritu mediante la fe. Think of the context of what's happening. Pensemos en el contexto. ¿Qué es lo que está pasando? This is the first century. Estamos en el primer siglo. Okay? You have Jews that have been biased to Gentiles. Tenemos a judíos que habían sido
que habían sido expresado racismo hacia los gentiles. They won't eat with them No comían con ellos because they're unclean. porque eran impuros. They will travel around some of their cities because they're defiled. Hasta rodeaban, le daban vuelta a las ciudades para no pasar por medio de ellas porque se contaminarían. They view them as confused. Los veían como personas que estaban confundidas. Those pagans, those heathens. Eran paganos, eran mundanos. Okay, and now Paul is saying, no, the gospel is for you. Y Pablo aquí les estaba diciendo, no, el evangelio es para ustedes. It's not just for the Jew, it's for any who believe. No es solamente para los judíos, es para todo el que cree. For the Jew and the Para el Gentile. judío y el gentil. If you believe in Christ, Si crees en Cristo, then you will be saved. serás salvo. You'll be God's child. Serás hijo de Dios. You'll be adopted into His family. Serás adoptado a la familia de Dios. And they point back to Genesis to prove that this was God's plan from the beginning. Y esa es la razón por la que Pablo citaba o llevó la idea a Génesis para que ellos entendieran que era una promesa de Dios. To save anyone in the world who believes Para salvar a cualquier persona en el mundo que creyera en el Evangelio. in Jesus. En que creyeran en Jesús. Okay. He is the Messiah, Él es el Mesías, the chosen one, el escogido, the promised one, and the seed. el prometido, la simiente. Okay? In Ephesians 1, we used to see, I'm just going to name a few things, but we see some beautiful examples, the focus being in Christ. Y en Efesios, voy a mencionar algunas cosas, capítulo 1, vemos detalles o cosas hermosas que describen, what did you say, the beautiful things? The focus being in Oh, Him. que el enfoque es estar en Cristo. Okay, I'm not going to name, you can just read chapter 1 on your own, but it tells us that we are chosen in Him. Pero puedes leer el capítulo 1 en tu casa, pero nos damos cuenta que fuimos escogidos en Él. I want to point out it does not say chosen to be in Him, it says chosen in Him. Quiero señalar que no dice el texto escogidos para estar en Él, es escogidos en Él. Okay? You got to read carefully. Tenemos que leer con cuidado. You're chosen in Christ Eres escogido en Cristo to be blameless, okay? para ser justificado. It tells us that through Christ Jesus we are adopted. Nos dice que en Cristo fuimos escogidos para ser adoptados. It tells us that His grace is freely given to us in the beloved. Que en Cristo hemos recibido o recibiremos gracia en el amado. En el amado, I love that, huh? Amo eso. Okay, notice the focus. Fíjense el enfoque. It's all from Him. Todo está en Él. It says in Him we have redemption. En Él tenemos redención, versículo 7. Okay? His kind intention is purposed in Him. En los propósitos, la bondad de sus propósitos están en Él. It's all in Him. Todo tiene que ver. All of this is found in Him. Todo esto lo encontramos o recibimos en Él. Outside of Him, Fuera de Él you have the severity of God. tienes la severidad de Dios. In Him, En Él you find the kindness of God. encuentras la bondad de Dios. Amen, Antonio? Okay? The summing up of all things is in Christ, it tells us. Y también nos dice en el versículo 10 que el cumplimiento de todas las cosas, versículo 11, están en Él. Okay? You obtain an inheritance in Him. Recibirás una herencia en Él. Do you see that? ¿Sí lo ves? Isn't that beautiful? ¿Cómo no es hermoso? Where is your inheritance found? ¿En dónde se encuentra tu herencia? It's in Him. En Él. Run to Him. Corre a Él. When you hear His voice, don't turn away. Cuando escuches su voz, no camines hacia atrás. Everything is found in Him. Todo lo encuentras en Él. Okay, and then verse 13, in Him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise. Versículo 13, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Do you see it? ¿Lo ves? It's so clear. Es bien claro. Okay? He is the focus. Él es el enfoque.
And in Him you find life. You find everything that God has for you. Y en Él encuentras vida, encuentras todo lo que Dios exige de ti. If you're in Him, you have everything. Si estás en Él, lo tienes todo. You are a child of God. You're royalty. Eres un hijo de Dios, eres realeza. You're co-heir with Christ. Eres un coheredero con Cristo. You inherit all things. Eres heredero de todas las cosas. Outside of Him, you're an enemy of God. Fuera de esto o de Él, eres enemigo de Dios. You're in darkness. Estás en tinieblas. Destitute. Estás destituido. Okay? And ultimately destined for destruction. Y al final de todo, estás destinado para ser destruido eternamente. Because of your rebellion to Por God. causa de tu rebelión contra Dios. Okay? It says in Isaiah 65, it says, because when I called, you rejected me, therefore I will destine you for the sword. Y lo dice el Señor en Isaías 65, por causa de que... Yes. Por causa de su rechazo, los he destinado para la espada, o sea, el juicio. Okay? Why? It's conditional. ¿Por qué? Porque es condicional. But yes, he'll destine you to the sword. Sí, te va a destinar al juicio. Because he calls and you reject. ¿Por qué? Porque Él llama y tú rechazas. Okay? Let me see here. Okay. So, again, the focus here is beautiful, is in Christ. Entonces vemos que el enfoque, el cual es hermoso, es Cristo. Okay? After you heard the message of truth, the gospel of your salvation. Después de escuchar el mensaje de la verdad, del evangelio de su salvación. Who is Paul writing to in Ephesians? ¿A quién le escribe Pablo en la carta de los Efesios? Jew or Gentile? ¿Judíos o gentiles? Gentile. Gentiles. Like me. Como yo. I'm a Gentile. Yo soy un gentil. I was a dog before. It's going to sound really strong in Spanish, ¿no? Yo fui un perro en el pasado. That's what the scripture calls us. Es lo que la escritura nos dice. Outside of the kingdom of God are dogs. Fuera del reino de Dios están los perros. That was me. Ese fui yo. But he saved me. Pero me salvó. I'm so thankful. Estoy tan agradecido. Amen. He calls me how? Through the gospel. ¿Cómo me hace el llamado? Por medio del evangelio. And after I believe, Y después de haber creído, after I believe, después que yo creo, I was sealed in Him. fui sellado en Él. Did you hear that? ¿Escuchaste eso? In Christ. En Cristo. Are you sealed in Christ? ¿Estás sellado en Cristo? By the promised Holy Spirit. Por el Espíritu de la promesa. Precious Holy Spirit. El Amen. precioso Espíritu Santo. Is He a witness inside of you? Él te da testimonio dentro de ti. Is He transforming your life? Está transformando en tu vida. Have you truly believed the gospel? Has creído verdaderamente en el Evangelio. Okay, so you see here, I wrote down verse 14. Yeah. Oh, no, okay. Verse 14 is in reference to Thessalonians. Okay. So if you turn to Thessalonians, back to 2 Thessalonians. Entonces, volvamos a la segunda carta de los Tesalonicenses. Okay? We see in verse 14 that through the gospel He calls you. Nos damos cuenta que en el versículo 14 Dios te llama. Okay. And we've gone through this carefully to make clear that if we reject God, it's not because God forced you to reject Him, it's because you choose to reject God. Y hemos aclarado esto, que si Dios, que si tú rechazas a Dios, no es porque Dios te predestinó para que lo rechazaras, sino que tú mismo lo estás rechazando. Okay, He's calling you, Él te está llamando, and if a person rejects the gospel, y si el individuo rechaza el then Evangelio, He is righteous in punishing them entonces Dios es justo en castigarlos for their actions. por su acción. Okay? All right. Let me see here. Making sure. Sorry, just a minute. Un minuto.
seeing what I want to say here. I'm trying to skim through it, all right. So, verse 11, verse 12. Yes, sir. Versículo 11 y 12. Oh, our verse, okay, 10, 11, 12. 10 al 12. Want me to read them? Y que se pierden, no. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, un poder engañoso para que no crean, para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Okay, so God's going to judge these people because they did not receive the love of the truth so as to be saved. Y Dios los juzgará porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. They took pleasure in wickedness. Ellos se complacieron en la iniquidad, en la maldad. That was me. Ese fui yo. I took pleasure in wickedness. Yo me complacía en la maldad. And I'm so thankful for God's Y mercy, estoy tan agradecido por las misericordias de Dios, for His patience in pursuing me, por su paciencia al perseguirme. and even after being saved, His great patience towards me. Y aún después de haber sido salvo, su gran paciencia para conmigo. Year after year, being patient with me Año tras año, mostrar su paciencia hacia mí, while He's forming Christ in me. mientras está formando a Cristo en mí. I don't know about you, but I wish, I desire so much that I could just be changed completely like Christ in a second. Yo no sé tú, pero yo soy uno de esos que deseo tanto ser transformado en Cristo, que me encantaría que simplemente pasara y ser cambiado. Okay, but it just doesn't always happen that Pero way. no pasa así todo el tiempo. All right. Okay, so one of the two, we're going to look at this last part here in the next 10 minutes or so, 13 to 17. Entonces vamos a ver esta parte del 13 al 17. This is so important Esto es muy importante, because Paul now is talking to the church. porque Pablo ahora les está hablando a la iglesia. Well, he was talking about the wicked, but now he's talking to the church directly. Entonces está hablándole a la iglesia, pero hizo mención de los impíos, de los malos, y regresa su atención Those who have believed the gospel, para los que han creído el evangelio, those who are in los Christ, que están en Cristo, those who have been saved, los que han sido salvos, those who have been transformed. los que han sido transformados. Okay, he's writing to them A ellos les está escribiendo and he's encouraging them. y los está animando. Remember the context of this letter. Recuerden el contexto de la carta. He was writing to a church that was disturbed. Les estaba escribiendo a una iglesia que estaba perturbada. They had been disturbed by some message they had received that they had missed the return of Christ. Y alguien les había escrito o estaban recibiendo una enseñanza de que Cristo ya había venido y que ellos se habían quedado atrás. Okay, and so he is encouraging his brothers and his sisters. Entonces él estaba animando a sus hermanos y hermanas. You want to read verse 13? Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. And 14? Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Okay, so why is he telling them this? ¿Por qué les está diciendo esto? To encourage them, Para animarlos, to strengthen their hearts. para fortalecer el corazón. It's so important that you understand that you are loved by God. Es importante que comprendas que eres amado por Dios. If you've been adopted into His family, Si tú ya fuiste adoptado y perteneces a la familia de Dios, you need to know that you are chosen by Him. necesitas creer o conocer que fuiste escogido por Él. Okay, it says in 1 Peter chapter 1, it tells us that you are chosen by the foreknowledge of God. En la primera carta de Pedro nos dice que fuimos escogidos en Él de acuerdo o según el preconocimiento de Dios. And it tells you in Romans 8:28 that God had a plan from the beginning
to form Christ in you. Y en Romanos 8 nos dice Pablo que Dios desde un principio tuvo un plan para formar a Cristo en ti. Okay, by those whom he foreknew, Aquellos que conoció, he predestined to be conformed to the image of his Son. los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo. Okay, it's there. All right, because that's God's desire, that's his plan. Ese es el deseo de Dios, es su plan. And so, because of his foreknowledge, he knows that those who are going to be in Christ, and he pre-plans for you to become like his Son. Can you repeat that? Yeah. Okay. God, in his foreknowledge, knows those who will come to Christ. Dios en este conocimiento previo, gracias, ya sabe quiénes son los que van a llegar a Cristo. And so he has planned from the beginning to form Christ in you. Entonces desde el principio planeó formar a Cristo en ti. And he wants you to know that you are chosen Y in him. quiere que tú sepas que fuiste escogido en Él. Okay? That's why does he tell us these things? ¿Por qué nos dice Dios estas cosas? To encourage your heart. Para animar tu corazón. Okay? You need to know that you're his. Necesitas saber que le perteneces a Dios. Okay? In Jeremiah 1:5. Jeremías 1:5. Let's read that quick. Vamos a leerlo rápido. This is beautiful. Esto es hermoso. I'm not going to tell you what page it is. You need to learn your Bible. Necesitas conocer tu Biblia. No te voy a decir qué página es. 1:5. It's in the middle somewhere. Está en medio del libro. Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Did you hear that? ¿Lo escuchaste? God told Jeremiah that before he formed him in the womb, he knew him experientially. Dios le dijo a Jeremías que cuando estaba antes de que estuviera en el vientre de su madre, ya lo había conocido, ya había tenido este conocimiento que surge de la experiencia. He foreknew him Él lo conoció de antemano. before he was created. Antes de que Jeremías fuera creado, He knew who Jeremiah would be. él sabía quién iba a ser Jeremías. And because of this, he ordained him before that to be a prophet to the Y nations. por esa razón lo puso como profeta a las naciones. Is that amazing? ¿No es maravilloso? Do you see that? Sí lo es. I love that passage. Amo ese pasaje. I used to always read it. Oh man, I love Jeremiah. Siempre lo leía. Amo Jeremías. All right. So, God wants us to know his sovereignty, Dios quiere que conozcamos su soberanía and we always want to exalt that in this place. y queremos en este lugar exaltar eso siempre. That he knows every hair on your head. Que Él conoce cada cabello que tienes en tu cabeza. There is not a bird that falls to the ground without his knowledge. Que no hay ni siquiera un ave que caiga muerta sin que Dios lo sepa. He knows when that person shot it with a BB. Él sabe cuando alguien toma una pistola de postas y mata a un pichón. Okay, he Él knows. sabe. You don't know. Tú no sabes. People don't care. A la gente no le interesa. God knows. Pero Dios lo sabe. He knows exactly how many hairs are on your Él head. sabe con exactitud exactamente cuántos cabellos hay en tu cabeza. He knows the exact second that you will take your last breath. Él sabe el segundo exacto cuando tú vas a tener tu último aliento de He vida. knows the heart of every man. Conoce el corazón de todos los hombres. And although he doesn't force people to make decisions, he is so wise that he orchestrates all things to perform his will. Y aun cuando Dios no le impone a nadie tomar decisiones, Él orquestra, o no sé si la estoy diciendo bien la palabra, pero Él arregla todo a favor de sus propósitos. Okay? And he sways the hearts of kings Y Él persuade los corazones de los reyes when he wants to. cuando Él quiere. Okay? And he does all things perfectly
and justly. Y hace todas las cosas con justicia y con justicia. In a way where men are fully accountable for their own actions. A tal punto de que el hombre sigue siendo totalmente responsable por sus acciones. And yet he is above all. Y aún así Dios está sobre todo. He is God over all. Él es Dios sobre todo. Okay? Where even Satan has to come and report and say what he's doing. Donde hasta Satanás mismo se tiene que reportar ante el Señor y decirle qué está haciendo. He's amazing. Él es maravilloso. He wants you to know his omniscience. Dios quiere que tú conozcas su omnisciencia. That he knows all Que things. sabe todas las In cosas. Psalm 139 we see a beautiful description of this. En Salmo 139 vemos una hermosa descripción de eso. And we never want to be robbed of these beautiful truths. Y nunca queremos ser robados de estas verdades. Okay, that he formed you in your mother's womb. He formed your muscles and your bones and your sinews. Que Él te formó en el vientre de tu madre, cada cartílago, cada músculo, mientras estabas en el vientre de tu madre. Right? He formed your inward parts. Él formó todas tus partes internas. He saw you, your substance, before you were formed. Él vio tu sustancia antes de que fueras formado. That's so profound. Eso es tan profundo. Es muy profundo. No, hombre, profundo. Before you speak, he knows the words that are going to come off of your tongue. Antes que tú hables, Dios ya conoce las palabras que van a salir de tu boca. He doesn't put the words in your mouth, Él no pone las palabras en tu boca, although he could if he wanted. aun cuando lo puede hacer si quisiera. Doesn't make you curse. Él no hace que tú digas groserías. But he knows what you're going to say. Pero Él sabe lo que vas a decir. He knows when you're going to lie. Él sabe cuando vas a mentir. He knows those who speak truth. Él sabe quienes hablan la verdad. And the scripture even says that God records when he hears two men talking about him. Y la escritura hasta dice que Dios está escribiendo lo que por ejemplo, cuando dos hombres están hablando acerca de Él And when they fear him, y cuando lo temen a Él, God remembers that. Dios recuerda eso. Isn't that exciting? Es emocionante. The next time you're with a brother or with a sister and you're just excited talking about the Lord, Entonces, God is paying attention. cuando tú estés con tus hermanos o hermanas hablando del Señor y estén emocionados, recuerden que el Señor se agrada de esto. He knows the secrets of our heart. Él conoce los secretos del corazón. He knows the motives Conoce las of motivaciones why we do everything that we de do. por qué es que hacemos todo lo que hacemos. His word searches the mind Sus palabras examinan la mente and searches your heart y también tu corazón to give to every person according to their works. para darle a cada persona según sus obras. And he wants you to know that. Y Él quiere que lo sepas. Okay? And so much more, of course, Mucho más claro throughout Scripture. en toda la escritura. Okay? And he wants you to know his great love for those who believe. Y quiere que también conozcas y sepas acerca de su gran amor hacia los que creen en Él. You need to find comfort in that. Necesitas que estas verdades te consuelen. Just a quick verse that always blessed my heart. I remember where I was when I memorized this verse. In the desert, in a car, with who I was. Un hermoso pasaje que recuerdo el momento exacto donde estaba en el desierto, la hora donde me encontraba cuando este versículo lo leí. It's in Isaiah 43:1. Está en Isaías 43:1. But now thus says the Lord, your creator, O Jacob, and he who formed you, O Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. 43:1. 43:1, miren lo que dice. Mas ahora así dice el Señor, tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres. Yes, he was writing to Israel, but it's also to those in Christ. Y sí, aquí la palabra fue enviada a Israel, pero también a los que están en Cristo. If you're in Christ, Si estás en Cristo, in him, en Él, he has redeemed you. Él te ha rescatado. He has called you by your name, Él te ha llamado por nombre. and you are Y his. eres de Él. And that should bring you great joy, Y eso debería de llenarte de gozo and great comfort, y gran consuelo. and great security Y también gran seguridad in your Savior. en tu Salvador. He's a fierce shepherd.
Él es a fierce shepherd Él es un pastor que se debe temer, to protect his sheep. que Okay? protege a sus ovejas. Okay? We're coming to a close. Vamos a cerrar. But just look at these last few verses here. See that he is telling them this to comfort them. Veamos que Él les está diciendo estas cosas para consolarlos. You see how he tells you that they have been chosen from the beginning for salvation. Les dice que fueron escogidos desde el principio para salvación. Salvation how? ¿Cómo? Through sanctification by the Spirit Es una salvación mediante santificación por el Espíritu and through faith in the truth. y la fe en la verdad. Okay? He called you. Él te llamó. You're in Christ. He called you through the Si gospel. estás en Cristo, Él te llamó por medio del Evangelio. Okay? So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught, whether by... go ahead. Así que, versículo 15, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, That's the last two. ya por carta nuestra, y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra, palabra buena. Okay? Do you see the comfort he's giving? Si te das cuenta cómo los está consolando. That you can be at peace if you know that you're in Christ. Si tú sabes que estás en Cristo, ¿cómo puedes tener paz? If you're not in Christ, Si no estás en Cristo, then you don't have peace. entonces no tendrás paz. The scripture says that there is no peace to the wicked. La Escritura lo dice, que no hay paz para el impío. And I don't want you to have peace Y no quiero que tengas paz if you're not in Christ, si no estás en Cristo, because you're in great danger. porque estás en un gran peligro. Okay, you need to run to him now, Necesitas correr a Él ahora, okay, before your life ends. antes que se acabe tu vida. If you're in Christ, be comforted today. Si estás en Cristo, bueno, que eso te consuele el You día de hoy. are hidden in Christ. Estás escondido en Cristo You have a great inheritance y tienes una gran herencia and great power available to you. y gran poder que está disponible para The ti. glory of God is at work in you. La gloria de Dios está en ti, operando en ti. You're going from glory to glory. Estás siendo llevado de gloria en gloria. Your outward body, yes, is getting old. Sí, tu cuerpo físico se está agotando. ¿Más guapo? No menos guapo. Más líneas, más... Pero adentro, gloria, gloria, glory to glory. Okay. All right? So, look at the very last verse. El último versículo. Well, I'm sorry, verse 16. So may Jesus and the Father, who have loved you, give you eternal comfort. Y menciona al Señor Jesús y al Padre, que los amó, les dé consuelo eterno. Eternal comfort. Consuelo eterno. Do you see why he's telling them this? ¿Te das cuenta por qué les está diciendo So eso? that you can have eternal comfort. Para que puedas tener consuelo eterno. Okay? And good hope. You know what's coming. Y buena esperanza. ¿Sabes lo que viene? You know what's available to you. ¿Sabes que está disponible In para ti en Cristo? And you have grace given to you by God. Y tienes gracia que Dios te ha dado. And may he comfort and strengthen your hearts Y que consuele sus corazones in all that you do for him. en todo lo que hacen para Dios. In all of your work En toda su obra and in word. y en la manera en que hablan. You will be comforted and strengthened in Todos him. serán consolados en Él. Amen.